Reino de Albanta. Bienvenidos. Para darle inicio a este podcast, se me ocurrió y no tuve mejor idea que comenzar por el principio. Y el principio sería el mismísimo Reino de Albanta, que fuera el primer libro que yo editara. Quizá no el primer libro que yo escribiera, pero el primero con vocación de ser impreso. Este libro, por supuesto que fue un homenaje al queridísimo y admirado poeta y artista completísimo como ha sido Luis Eduardo Aute. Tengo muchas anécdotas y recuerdos de cuando soñaba sobre este libro, escuchando sus canciones e imaginando las mil y unas conversaciones que tendría con él cuando finalmente lo conociera, cosa que tuve el privilegio de conocerlo. Y uno de los privilegios más grandes también fue, la verdad, la infinidad de intercambios de correspondencia escrita, luego fax, luego emails que conservo para siempre. Recuerdo cuando supe que él estaba por Buenos Aires, no recuerdo bien si habrá sido en el año 2000, y entonces decidí ir a buscarlo. Era una gran oportunidad, entonces uní en Rieles, mi queridísimo pueblo de tierras de Adrogué, para llegar a la ciudad porteña, y no tenía la menor idea de dónde podría él estar alojándose. Fui a los hoteles que me parecía, de los tantísimos que hay por Buenos Aires, por supuesto, sea la causalidad que en uno me entero que sí estaba. Bueno, pero ahora, ¿cómo hago para que él tenga ganas de hablar conmigo? Es decir, yo a él lo conocía, pero él no me conocía a mí. No todavía. Entonces se me ocurrió falsificar un acento madrileño o español, el que mejor me saliese, y en la recepción del hotel presentarme como parte de su cofradía o como que tenía acordada una nota representando a un medio ficticio, imaginario que se me había ocurrido en el momento. Y así fue que mi falso acento español logró que el recepcionista me pusiera en contacto con la habitación de él. Recuerdo cuando sonaba el teléfono que yo pensaba, ¿y ahora qué le digo? Se va a reír de mí y me va a cortar, me va a insultar, quién sabe. Ante la asombrada cara del recepcionista, yo le digo a Luis Eduardo, bueno, disculpe la mentira para iniciar esta conversación, pero soy un poeta de aquí de Buenos Aires que estoy escribiendo, realizando un trabajo teatral, poético, basándome en toda su obra. Que si pudiera ser que por favor nos conociésemos unos minutos nomás, que tenía por plan entregarle un borrador. Muy amablemente me dijo, ahora tengo que ir a la tele, a una entrevista, pero más tarde podemos encontrarnos, ¿por qué no? Bueno, imaginen un poeta al que yo seguía y admiraba desde mis 16, 17 años, que sabía que en unas horas finalmente me encontraría con él, con uno de los poetas vivos que más admiraba. Entonces me quedo dando vueltas por Ciudad Porteña como tantísimas otras veces y como en tantas otras ciudades que como Buenos Aires
encierran esta particularidad que es bellísimo perderse por sus callecitas, sumergirse en un extraño café, ver la dinámica social, escuchar las conversaciones, la música del café, especialmente quedarse por más tiempo si se escucha el tango, ese tango porteño que va conmigo a todas partes. Todo material, invalorable, único y necesario para la tarea del escritor. Cuando fue la hora del encuentro, por supuesto ya estaba en zona, me encontraba muy cerca. Voy a encontrarme con él, esperándolo en el lobby. Y ahí es cuando vinieron otro tipo de miedos. Además de pensar, quizá no le gusta lo que hago, eso la verdad que para mí no era mi miedo mayor. Sí, sabía que estaba en una encrucijada del destino, en la cual si él me dijese, no, no me gusta, dedícate a otra cosa, no sé cuánto hubiera afectado en mi ánima poética aquello, pero por suerte de eso no se trataba el asunto. O quizá mi miedo mayor era, ¿qué hay si al verlo es un maleducado? Los artistas a veces son impredecibles, ¿verdad? Dije, a ver con qué me puedo encontrar, o no nos llevamos bien, o no logramos hacernos amigos como yo imaginaba, o sentirme a la altura de también poderme llamar poeta, como yo le llamaba a él. Llegó el momento del encuentro, un abrazo, nos sentamos, pidió gentilmente un trago, me invitó a un trago, nos pusimos a charlar y como cual padre, que siempre he dicho que para mí fue un otro padre que he tenido, escuchó mi confesión de poeta. Le conté cómo había llegado a su poesía, cuánto me había conmovido, y esta confesión mayor de decirle, para mí, de los poetas que yo admiraba, era quizá el mayor o el único de los que admiraba más, con vida, cosa que su actitud y siempre ha sido de la misma manera, con tanta humildad. Me decía, no, no, para nada. No me podés comparar con tantos otros personajes importantes de la literatura. Lo agradezco, pero no. Y recuerdo muchas cosas de esa conversación que podría hasta recrearla. Un día quizás lo haga, a manera de literatura. Pero allí le digo que me encontraba escribiendo una obra teatral sobre el reino de Albanta, que era rendirle homenaje a esa canción bellísima, inspirada en esta palabra que creara su hijo Pablo. Se trataba de un sitio imaginario, idílico, utópico, pero más verdadero que cualquier otro. Llamarle Reino de Albanta, enalteciéndolo, pero también con una carga irónica importantísima, por cierto, porque por supuesto me dijo, pero ¿cómo que reino? No, bueno, y le explicaba esto, y usted es el rey, y con mis amigos celebramos asados albanteses, y en estos asados celebramos sus canciones, y brindamos por el rey de Albanta que es usted. Les parecía algo confuso. No estaba realmente seguro si se encontraba ante una inspiración poética diferente y hasta divertida, o si era una locura que sería mejor apagarla cuanto antes. Y entonces le enseñé un poco el escrito que yo tenía, que estaba creo que bastante completo, pidiéndole que quería enviárselo a una dirección para que él lo mirara, lo leyera atentamente, que encontrara el momento, que mi única exigencia era ni más ni menos
que si le gustaba, me respondiese con un prólogo. Inmediatamente me dijo, enfurecido dentro de su infinita ternura, yo no escribo prólogos y además no me gusta ni que me pidan ni quiero hacerlo. Y yo le dije, bueno, no hay problema, yo eso lo voy a respetar e entender perfectamente. Ahora bien, si le gusta me escribe un prólogo y si no, no hay problema, me dedico a otra cosa. Y le conté la infinidad de planes que tenía por aquellos momentos, algunos más riesgosos que otros. Me había respondido que debía cuidarme, preservar mi vida, que no fuera torpe, aunque que nunca perdiera mi capacidad de asombro y de buscar, que siempre dudase, algo a lo que se ha referido en sus escritos tantísimas veces. Y así fue. Terminó ese primer encuentro y quedamos a encontrarnos, no sé si al otro día o a las 48 horas, y seguimos conversando y por supuesto que lo fui a ver al teatro. Pero así comenzó esa historia de querer oficializar al reino de Albanta y que yo estaría esperando esa fantástica carta de puño y letra de él con una respuesta. O quizá nunca obtendría respuesta alguna. El formato que yo diseñé para este primer libro, que como dije no fue el primero, pero el que tenía ganas de verlo finalmente en formato papel, arrancaba con una frase que reza así: la inestabilidad de mi vida la provoca el oleaje que conduce a mi embarcación al paraíso. Y este libro, como todos los demás, inicia su aventura con un adentrándose, que es la descripción que siempre utilizo al principio. La voy a compartir con ustedes. Debo tranquilizarme. De nada sirve que le permita al pánico se apodere de mis decisiones. Sugiero que sea la calma quien me acompañe en estos momentos. No intento engañarme cuando reconozco bien la situación de mi ánima. Sé que debo contestar de alguna manera los tantos interrogantes que despiertan la conciencia. La verdad puede ocultarse por un tiempo, el cual no entiendo, o sepultarse para no verla jamás, que entiendo menos. Y qué contradictorio resulta todo esto, cuando son los demás los que aseguran que el que escapa de la realidad soy yo. Eso significaría que son ellos los que viven en la verdadera realidad, y jamás les he escuchado cuestionarse, pobres víctimas de un engaño psíquico que los protege de verse envueltos en este lío en el que yo me hallo. Si a la verdad se llega siguiendo caminos de averiguación, ¿cómo pueden sentirse dentro de ella cuando no más han nacido en esa estructura que moldea sus vidas? No han optado, tan solo han aceptado aquello que les ha tocado. Algunos porque creo que nunca han siquiera sospechado que hay otras formas, y muchos otros por una terca resignación donde ya no creen que pueda haber otra cosa. Mientras ellos siguen, yo me detengo. Podría retrasarme, aunque tampoco tengo interés de adelantarme para llegar a algo que no me convence. Quizá al cambiar mi rumbo e iniciarlo de nuevo, luego sí llegue a algún lugar certero que yo elija. Diariamente debo enfrentarme a dos impostoras, la impotencia en la tristeza y la sonrisa en la felicidad. ¿O será que ambas me ocultan la verdad?
así va mi vida, en una inmensa mentira, donde solo confirmo aquello que me cuestiono, y es esto de estar vivo. Estar muerto es no reaccionar, y el sentido de cada vida es encontrar ese verdadero y particular motivo que alimenta y satisface al corazón. No es aquella visión que nos inculcan como si estuviésemos esperando que nos digan qué hacer. ¿Acaso no somos todos iguales y el pensamiento es una bendición que nos abraza sin excepción? Porque pareciera que son muchos los que solo esperan que unos pocos les digan qué hacer. Y yo aquí me pregunto qué hacer con todo esto. ¿Quién soy? Tin. O bien podría haberme llamado de muchas maneras. Me llamo de ese modo porque el azar o porque un capricho materno. Igual me gusta, como cuando algo es mío y no se ve. Nadie puede adivinar cuál es mi nombre e incluso puedo confundirlos diciéndoles cualquier otro. Algo así como cuando uno contesta qué le pasa o se cuestiona, como yo, quién verdaderamente es. Se puede perseguir a la verdad o engañarse a uno mismo con una mentira que parece verdad, aunque sabemos que dentro de cada uno habita el verdadero juez de la satisfacción o de la depresión, que no se calla para gritarnos su parecer. Cuando muchos simulan estar bien, lo están, bien sordos a los gritos de ese corazón que nos conoce, no solo la razón, sino también nuestra pasión. Habiendo comprendido que no se puede vivir en la huida de nuestro verdadero deseo de ser como debemos ser, emprendí el regreso a lo más profundo de mí. Y nada pudo haberme ayudado mejor que la poesía de Luis Eduardo Aute. Ella ha sido la más profunda incitadora a ver las cosas de otra manera cuando sus destellos de belleza me señalaron el verdadero camino para salir de la caverna de las mentiras y ver la verdadera luz de aquello que sí tiene sentido. Eso me condujo a encontrarme con Luis Eduardo. Habían transcurrido 6 años desde aquella primera vez que leyera una de sus poesías. Pasaron muchas situaciones, buenas y malas, que fueron depurando las cosas que despiertan interés en mí. Albanta se mantuvo intacta en el derrumbe de conceptos pasajeros o propios de la adolescencia. Su frescura y ensueño a mis 22 años son idénticos a los de entonces. La filosofía de Aute había forjado la propia y tenía por necesidad corroborar si él perseguía el mismo deseo y si aquello que yo soñaba era lo que el poeta había soñado también. La identificación que sentía por él sería verdadera cuando el autor de la obra me enseñara que entre él y sus escritos existe sin tacha la coherencia. Porque si al momento de encontrarme con él me decepcionara su persona, no concordando con la predicación, todo podría haber perdido el sentido. Tenía miedo al engaño de esos impostores que suelen decir cosas bonitas o interesantes, pero cuando uno los conoce, descubre que solo ha sido un regalo de inspiración sofista y no una profunda reflexión comprometida. Me arriesgaba mucho, porque si llegaba a desilusionarme, todas mis certezas y deseos de vivir en poesía podrían haberse destruido y herir mis sueños mortalmente. De todas maneras, no podía dejar de hacerlo. Sería no intentar conocer a la verdad en su plenitud y haberme conformado en una instancia previa al puro conocimiento. No me serviría de nada engañarme con un mundo
incierto de ideas. Aunque el dolor no me permitiese reanudar la confianza, no entiendo jamás desconocer a la verdad. Y si confirmase como yo esperaba que Albanta existe y Luis Eduardo también, la vida toda se transformaría en poesía y ya no temería sentirme solo en la percepción diferente. Que no me ha decepcionado es lo que pretendo atestiguar en esta reconstrucción de los diálogos poéticos que mantuve con él, homenajeándolo de este modo a él, quien ha conseguido despertarme a la vida. Firmado en las tierras de Adrogué en el año 2000. Un buen día y tenía una sensación interesante. Quizá la venía teniendo todos esos días porque para la hora del almuerzo es cuando llegaba el cartero. Como recibía correspondencia del extranjero constantemente, de libros que compraba, de libros que me enviaban colegas que iba juntando por los caminos y cartas de algunos bellos amores que yo tuve. Y entonces los dos carteros, que los recuerdo a la perfección, y un día quizá, o puede que les deba un cuento, me decían ya al pasar en sus bicicletas, tengo algo, no tengo nada. Y ese día llegó tarde este muchacho, el más joven de ellos, pero yo estaba deambulando por la casa y mi perrita de entonces reconoció al cartero y ladrando fue a recibirle. Esta perrita que se llamaba Albantita, cuando no. Así fue que veo que deslizan por debajo de la puerta una carta, con un formato muy particular y con una caligrafía que ya podía reconocer. Recibo esta carta, la abro e intentaba leerla, recorría con mis ojos las letras y parecía entender y no entender al mismo tiempo. Pero sabía que eran buenas las noticias y que era bueno lo que decía, hasta que pude serenarme un poco y finalmente leer esa carta. Confirmaba que me enviaría el prólogo. Entonces, bueno, luego veníamos con una ansiedad mayor. No solamente era esperar buenas noticias, ahora había que esperar el envío de la novedad. Y así un día llegó ese prólogo. Prólogo de Luis Eduardo Aute. Qué arriesgada y difícil tarea la de escribir unas palabras, aunque sean pocas, sobre un trabajo literario que le tiene y contiene a uno mismo como texto y pretexto. Por pudor y consciente del riesgo, solo me siento capaz de agradecer muy hondamente a Tin, príncipe de Albanta, el bellísimo regalo que con tanta benevolencia y generosidad me dedica a través de esta entrevista imaginaria tan mágica como hiperrealista, entendiendo el realismo radical como un maravilloso espejo, como una reflexión evidente de lo fantástico. Asediado el príncipe por las dudas hamletianas que lo sitúan entre la impotencia en la tristeza y la sonrisa en la felicidad, decide recorriéndome, otros laberintos que pudieran transportarle a los umbrales de la dudosa luz de la verdad. Qué carga de responsabilidad la que me echa encima el ser utilizado, en el mejor sentido de la palabra, como referente y guía en esa tan terrible como apasionante andadura que es la experiencia y el milagro de vivir. ¿Qué puedo decir sino manifestar el tremendo vértigo que se siente en estos casos, cuando uno tiene la clara conciencia de que solo puede arrojar más oscuridad, si cabe,
a la ausencia de luz. Así es, mi muy querido Tin, y además es la pura verdad. No la andaba buscando, pues ahí la tienes. Está claro que donde no hay luz, hay oscuridad, ¿verdad? ¿O será al revés? Aunque también, príncipe amigo, existen los sueños como sabes, y son tan verdad como la mentira misma, solo que en los sueños, fíjate bien, nunca nadie miente, todos siempre hablan de verdad y en verdad, como sucede en Albanta, allí donde tú y yo decimos. Gracias, Tin, por despertarme de la realidad para hacerme caer en el sueño más real, el de la imaginación, en ese reino real sin realeza, de nobleza sin nobles, en esa matria de los sin patria que es nuestra Albanta. Un fuerte abrazo albantés de tu rey no. Madrid 2002. Luis Eduardo Aute. El libro, al final, tiene unos poemas. Uno de ellos es mi homenaje a Albanta. Y es un poema que había escrito años con anterioridad a este libro. En Albanta hay un lugar desconocido, distanciado de la realidad, que muy pocos han ido o descubierto de verdad. La ubicación geográfica del lugar está aún hoy mal determinada, aunque si se la quiere encontrar cerca de Poesía, por la región abandonada. La única forma de acceder se sabe que ha sido la virtud de soñar sin temer, y por exceso se haya enloquecido. Se reconocerá la región cuando el vislumbre sorprenda la mirada con precisión, dejando la más honda incertidumbre. La confusión ganará confianza, envolviendo nuestros supuestos para contagiarnos con las ansias de las fieles dudas a que nos veremos sujetos. En ese instante acosador, muchos regresarán asustados, sintiéndose pecador, volverá al falso aventurero acobardado. En el control de ingreso se encuentra libertad, una mujer que con un beso nos regala su amistad. Las leyes que se deben respetar son variadas pero iguales, por ser tan universales, son el amar, amor y enamorar. Quien no cumpla con esta norma será severamente sancionado. A despojarse de aquello que estorba, el verbo dar sea estimulado. La anarquía se subordinará al innegable gobernador que sabiamente mandará, el invencible corazón emperador. El idioma oficial es el sentimiento, donde nunca estará mal decir aquello que se lleva dentro. Se enseña la religión que un hombre profesó, consistente en la ilusión, tan contradictoria como decir que Dios murió. Como único deber se exigirá que al finalizar el día no haya quedado ternura más allá de aquella reservada para la noche en que eres mía. Muchas gracias por recibir estas palabras y este primer intento de esto que es algo nuevo para mí. No la radio, pero esto de hablar conmigo mismo, de compartir soliloquios. Aunque la idea es que no sea siempre de esta manera. Tengo ganas de entrevistar a otros colegas, hablar de otros temas y ver cómo voy encontrando, como siempre, cuando uno busca,
diferentes dinámicas para poder hacer entrega de algo que siempre uno considera que puede resultar importante para algunos, así sea para uno solo. Me despido y espero intentar una cierta regularidad entre mis actividades y mis viajes para reencontrarnos aquí mismo, en el reino de Alvanta. Gracias.